Es un placer hablar, como siempre, con Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Buenas tardes, Raquel, y resto de oyentes de Radio Sefarad. Y en este caso para hacerlo de un personaje de luz, que siempre nos alegra un poco el alma. Pues la verdad es que sí, y en concreto nuestro personaje de hoy, Alfred Delft, es especialmente luminoso, porque es uno de esos casos de resistencia católica, en este caso, al nazismo. Resistencia valiente, heroica, en el sentido en que dio su vida por ello, y sobre todo muy coherente con los principios de la fe que profesaba. Él era jesuita, lo vamos a ir viendo. Y si me lo permites, Fernando, muy oportuno en estos días en los que el Papa Francisco ha autorizado la desclasificación de los papeles del Vaticano durante la época del nazismo y de la época de la Shoah. Así sí, que... efectivamente. Yo creo que ya estaban desclasificados desde el año 26 al año 39, si no recuerdo mal, pero faltaba por desclasificar efectivamente todo el gran periodo del 39 al 45, que es cuando realmente la SOA empieza a mostrar su cara, en su cara más criminal. No es que antes no hubiera víctimas, que las hubo, lo sabemos bien, aquí hemos hablado en algún caso de algún personaje, pero la etapa más cruenta es a partir del año 42, ¿no? Y sí, viene muy oportuno, porque además siempre existe una enorme polémica, incluso en la historiografía, en cuanto al papel de las iglesias cristianas con respecto al nazismo. Fíjate que hablo en plural, me estoy refiriendo a protestantismo y catolicismo, ¿no? En Alemania la mayoritaria, como todos sabemos, era y es el protestantismo, pero el catolicismo tenía su fuerza, especialmente en algunas zonas del país, ¿no? Si no recuerdo mal, la madre de Hitler era católica, ¿no? Me parece. Sí. Una de las razones del odio de Hitler al cristianismo en general y al catolicismo en particular era la religión católica de su madre. También es porque él se había criado en una zona de influencia católica. Recordemos que aunque era nacido en Austria, era lindando con la zona sur alemana de Baviera, que es una zona predominantemente católica. Y hay una razón esencial también, y es que el nazismo es una religión política, es una religión de corte pagano y claramente política. Entonces, cualquier otra religión ortodoxa, por utilizar el término, que le haga sombra, es percibida como un enemigo. De ahí que el nazismo odie en profundidad a la religión que más peso tiene en Alemania, que es la cristiana en sus diferentes ramas, la católica y la protestante, ¿no? Pero sí, nuestro protagonista de hoy es hijo de una familia mixta, porque su padre es protestante y su madre es católica, ¿eh? Ya me puedo imaginar los debates familiares. Él nace en 1907, por tanto ya vemos que tuvo una vida corta, porque murió prácticamente a unas semanas antes de que terminara la guerra, fue ejecutado. En 1926 se une a la Compañía de Jesús, aunque es educado en un colegio protestante, supongo que por influencia paterna. Era una sociedad aquella muy machista, en donde el padre dictaba órdenes y el resto las acataba, pero él cuando ya es mayor de edad y cuando es autónomo decide bautizarse, confirmarse y se une a la Compañía de Jesús en 1926. Aunque es verdad que hasta 1937 no es ordenado sacerdote, como jesuita, como miembro de la orden jesuita. Él está muy interesado por la filosofía, por el derecho natural, es un gran conocedor sobre todo del derecho natural y probablemente sea una de sus grandes aportaciones a la resistencia contra el nazismo. Ahora lo vemos inmediatamente, ¿no? Publica un libro en 1935, ya con los nazis en el poder, que no se ha traducido al español, que yo sepa, pero la traducción que podríamos hacer es algo así como Existencia trágica, en donde critica con fuerza de argumentos, con fuerza intelectual,
la filosofía existencialista, quizás de ahí el título, Existencia Trágica, la filosofía existencialista de Heidegger, que ya sabemos, el gran filósofo alemán Heidegger, pero que también es el gran ideólogo o el gran, como diría, la gran excusa que tiene el nazismo para presentarse como una ideología respetable, porque Heidegger, especialmente en los primeros años del nazismo, recibe con enorme alegría al nacionalsocialismo en Alemania. Él es nombrado además rector de la universidad, saluda a Hitler con todos los parabienes que podemos imaginar. Bueno, en mi opinión, Heidegger, algún día quizás lo desarrollemos, es un personaje de oscuridad. En nuestro programa claramente es un personaje de oscuridad, más allá de su filosofía indiscutiblemente brillante, pero como persona fue un personaje detestable. Y más allá de Hannah Arendt, por ejemplo. Bueno, él fue amante de Hannah Arendt, siendo ella su alumna. Y es curioso porque Hannah Arendt, que para mí claramente es un personaje de luz, nunca fue especialmente crítica con Heidegger. Arendt siempre consideró a Heidegger como una especie de gran hombre, gran mente, gran intelectual y consecuentemente muy despistado, muy ajeno a la realidad del mundo. Pero bueno, eso no es excusa, porque de hecho Heidegger ni siquiera en la última entrevista suya, fue con la revista de Stern, me parece, jamás se arrepintió de haber apoyado al nazismo, jamás, de forma explícita, y eso se esperaba. Estamos hablando de una entrevista ya en los años, finales de los años 70, hablo de memoria. Vamos a volver a Alfred Delp, que al pobre le estamos ramificando todo el rato. Sí. Pues bueno, él publica Existencia Trágica, donde critica a Heidegger y al existencialismo, pero donde también reivindica el humanismo cristiano, que vamos a ver, Raquel, que al final es lo que este hombre, que es un hombre de una integridad absoluta y de una coherencia de manual, o sea, era un hombre que hacía lo que decía. Ojalá otros hicieran como él, ¿no? Está de corresponsal desde el año 37 al año 41 de dos periódicos de la orden jesuítica. Está de corresponsal en Múnich del periódico Voces de los Tiempos, hasta que los nazis en 1941 clausuran el periódico y embargan las propiedades de la orden. En ese periodo de tiempo sus artículos son muy críticos con el nacionalsocialismo, vamos, lo críticos que se le permite en aquel momento, pero lo más importante, y es lo que lo transforma claramente en un personaje de luz, con hechos, no solo con palabras, es que está ayudando en ese periodo de tiempo ya a huir a muchos judíos alemanes que ya están siendo perseguidos, la noche de los cristales rojos, etcétera, rotos, etcétera, a huir a Suiza. Por tanto, está salvando vidas, ya está salvando a hermanos suyos, por más que fueran de otra religión. En el 42, a través del prior de la orden, él es introducido en el círculo de Kreisau. Cualquiera que conozca la historia de la resistencia al nazismo ya sabe lo que es el círculo de Kreisau. Es un grupo de intelectuales de la inteligencia, ¿no?, que diríamos hoy en día, intelectuales, políticos, escritores, sacerdotes, militares, gente en general de la aristocracia y muy bien preparada, intelectualmente, también moralmente, que se oponen al nazismo y que están planteando dar un golpe de Estado que derroque a Hitler e implantar un nuevo orden en Alemania. Y es ahí donde nuestro protagonista de hoy, Alfred Delp, aporta sus conocimientos, lo decía antes, del derecho natural canónico. Él es un gran experto y empieza a ayudar a conformar cuál sería el ideario, el fondo ideológico del futuro Estado alemán sin nazis en el poder. Un futuro que tuviera una base fundada en la doctrina social de la Iglesia Católica. Y ahí son sus grandes aportaciones, en las reuniones del Círculo de Kreisau lideradas por von Moltke. Cuando el atentado de Stauffenberg, de 20 de julio del 44, a Hitler, el fallido atentado y el desastre en el que termina la Operación Valquiria, él es detenido muy pocos días después del atentado. El 28 de julio de 1944 es detenido y se le manda a la prisión de Tegel, donde está
realmente los 6 meses que le quedan de vida, básicamente, bueno, los pasa encerrados, pues sometido a vejaciones y torturas como cualquier otro preso de aquella conspiración fallida. En enero de 1945, ya a unos meses del final de la guerra, es juzgado por el infame juez Freisler, a quien hemos dedicado aquí un programa como personaje de oscuridad, y es condenado junto a von Moltke y a otros líderes de la Operación Valquiria por alta traición. Es condenado a muerte, a ser ahorcado. Hay un matiz muy importante que hay que resaltar de este gran personaje, y es que a él los nazis realmente no encontraron pruebas de que participara en la conspiración, en la Operación Valquiria, y le ofrecieron la posibilidad de conmutar su pena de muerte si renunciaba a sus hábitos, si abjuraba de su religión católica. Y nuestro personaje de luz se niega, no acepta esa escapatoria que le permiten para evadir la pena de muerte. Él no renuncia a sus hábitos y asume la ejecución, pues, como parte de su trayecto vital. Hay una anécdota, ya para terminar su breve biografía, y es que cuando lo van a llevar al cadalso, lo van a ahorcar, se confiesa con el capellán de la prisión y parece ser que le susurra, estos son declaraciones del capellán, que luego más tarde las publicó, le susurró al oído, medio en broma, medio irónico, le dijo: en media hora sabré más que tú. Fíjate qué maravilla de frase final, cargada de fe, pero al mismo tiempo de ironía, ¿no? Porque en media hora sabré más que tú. Bueno, hay que reseñar también, Raquel, porque en inglés sí se puede disponer, en español yo creo que no está la traducción, quizás fuera bonito ocuparse de un proyecto así, un libro que traducido del inglés sería algo así como Afrontando la muerte, que son sus diarios durante los 6 meses de encarcelamiento previos a su ejecución. Son diarios, cartas, pensamientos sueltos, enlavazados. Bueno, ya digo, está publicado en lengua inglesa, no en español, pero merece la pena su lectura, porque es una obra realmente profundísima, no solamente desde el punto de vista de la fe, de cualquier fe diría, porque él siempre buscó el ecumenismo. Es un personaje que se le ha asociado mucho con la figura del otro gran pastor, en este caso protestante, Dietrich Bonhoeffer. Él siempre aspiró al ecumenismo, ¿no?, de las grandes religiones monoteístas, pero también desde el punto de vista estrictamente humano, desde el punto de vista del humanismo, ¿no?, del respeto al ser humano, a la persona y del combate activo contra los totalitarismos, que es lo que hizo este gran personaje de luz que hoy hemos repasado, ¿no? Y que te agradecemos mucho que nos hayas dado a conocer, como siempre, este pequeño homenaje a esos personajes que frente al nazismo optaron por ser consecuentes con sus creencias y con su humanismo en este caso también. Muchas gracias, Fernando, y hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte a todos vosotros, Raquel.